Aquí estamos otra vez con un estudio más largo de el libro de Susana en Apócrifo. Dame buscar el libro. Tenemos el libro de Apócrifo, donde tú puedes conseguir en Amazon. Y vamos a concentrar en qué significa el libro de Susana. Antes que vamos a empezar el libro de Susana, tengo una oración de Salmo 19 a 7 a 14. En la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho, más que mucho oro afinado y dulces más que miel, y que la que destilla del planal. 11. Tu siervo es además ha amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Vamos a empezar en el pecado de los ancianos según el libro de Susana, relacionado con nosotras hermanas. Y esto fue un estudio que una hermana me mandó para a traducir en español. Y yo espero que ustedes pueden recibir esta información por su casa, por sus hijas, sus hijos, y por su congregación de hermanas también. So, aquí empezamos que cuando las hermanas estudiamos el libro de Susana, cuando ellos estudiaron esto, también cogieron el tiempo para entender la importancia de Susana y como ella fue bien instruida según la ley de Moisés. En Susana primero, en el capítulo 1, versículo 3, yo voy a leerlo ahora mismo. Sus padres también eran justos y enseñaron a su hija según la ley de Moisés. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, enseñando los mandamientos, las leyes de Moisés. Y los judíos recurrieron, buscaron ayuda a su padre, a Joaquín, en Susana, capítulo 1, versículo 4. Dice, Joaquín era un gran hombre rico y tenía una hermosa jardín que se unía en su casa, y a él acudían los judíos porque era más honorable que todos los demás. Y también en versículo 3 y también en versículo 4. Es en Babilonia. Susana, estaban hablando de Susana y la familia de Susana.
Puedes coger tiempo para leer los partes de Susana y la historia. También en Susana 5 hablaron de los ancianos. En 5 ese mismo año fueron nombrados jueces dos de los ancianos del pueblo, como el Señor dijo que la iniquidad venía de Babilonia, de los jueces antiguos que parecían gobernar al pueblo. Es así que tú puedes conversar con sus algunas mujeres también en su iglesia y también en parte de su casa, a sus hijos, hablando de Susana. Y muy importante también entender es que importancia que nosotros necesitamos guardar los mandamientos, tener respeto por la ley y los mandamientos. um, y guardar la ley en Babilonia estaba pasando y hoy en día necesitamos hacer lo mismo. Ok. Vamos a leer en Tito, capítulo 2, versículo 3 al hablando de los hermanos, los ancianos también, y la responsabilidad que tenían los ancianos y también los demás, las hermanas. Estamos en Tito, eh, capítulo 2 versículo 3 lo que dice las ancianas. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y también lo dice en versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. Mm, muy importante. Así fue, los ancianos, los hombres y mujeres tenían la responsabilidad. Vamos a seguir estudiando en Gálatas, capítulo 5 versículo 25. En Gálatas 5 y 25 también eh, necesitamos aprender de quedarse en los mandamientos porque también tuve ancianos y ancianas que también estaban en pecado y nosotros no queremos caer en pecado. So vamos a leer en Gálatas 5 y 25 en lo que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien claro, bien claro, claro, claro. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ese es en 25, en Gálatas 5. Vamos a subir un poco más para arriba al 19 y hasta el 21, en donde dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán al reino de Dios. Aquí
envidias, homicidios, idolatría, hechizerias, enemistades, pleitos, celos, iras, todo a identificar en idolatría. So, puede leerlo otra vez para ayudar a ustedes a entender y también puede coger cada diferente palabra y buscar lo que significa, porque cada diferente área son cosas muy serias y si uno está en medio de esa práctica va a tener muchos problemas. Y eso es lo que nosotros no queremos por la familia de nosotros que estamos en la verdad en Cristo y en la Biblia. Los ancianos también cumplieron la lujuria de la carne cuando Susana, en primero de Susana, en el versículo 9, pervirtieron su propia mente y apartaron la vista para no mirar al cielo ni recordar los juicios justos. So, yo voy a entrar y pervirtieron su propia mente y apartaron sus ojos para no mirar al cielo ni recordar juicios justos. También lo dice en Eclesiástico Sirach, capítulo 25, versículo número 2. So, aquí lo dicen también, tú puedes regresar por ese. En Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 16, también enfocaron que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es aestrado y seducido por su propio lujería. So, dame leer Santiago, versículo 1, a mi capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que hay concebido de la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado de la luz de la muerte. 16. Amados hermanos míos, no eréis así en Santiago. En ¿cuáles fueron los pecados de los ancianos? En Susana capítulo 1, 8, y los dos ancianos la vieron entrar todos los días y caminar, de modo que su lujuria se encendió hacia ella. Así es la respuesta. Ok, vamos a seguir en 20, porque en versículo 20 en Susana hablan de adulterio. En 21 hablan de falsos testimonios. En 27 de Susana hablan hacer un informe falso y mentiras, y también en versículo 36 al 40. Y como resultado de pecado, los ancianos fueron condenados a muerte. Eso es en Susana capítulo 1, 62. Si me perdí algún pecado, después tú me dices, puede marcar, pones en el chat o puedes hablar con cada uno en su grupo, en su estudio. Vamos a brincar en Isaías capítulo 30, versículo 1. So, aquí estamos en Isaías capítulo 30, versículo 1.
Aquí dice, ay de los hijos que se apartan, dicen Jehová, para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Uh, ok, bien claro. Dios, Jehová está explicando muy bien en Isaías 30:1. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Tengo mis notas para ayudar y quedar enfocada y concentrada. Versículo 26 lo dice y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de jebor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No tienes excusas. Vamos a seguir leyendo en Gálatas 5:16. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a seguir en Salmo 101, es capítulo, versículo 4. Capítulo 101 y versículo 4. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Ese es en Salmos 101, versículo 4. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. En Éxodo, capítulo 20, versículo 14, van a decir algo también aquí. Es los mandamientos en capítulo 20 y en uno de los mandamientos en versículo 14 es, no cometerás adulterio. Eso es una ley que tenemos que cumplir. En Levítico 20, capítulo 20, en versículo 10, también otra ley. Si un hombre cometeré adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adulteria efectivamente serán muertos. Oh my Dios mío. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometeré adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y adultero y adultera, indefectiblemente serán muertos. Así como tú quieres morir. No. Deuteronomio en capítulo 19, versículo 15 al 21. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni el cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos de mantendrá la acusación. Cuando levantaré testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los juicios que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquieran bien y si aquel testigo resultare falso, hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces harás él como él pensó hacer a su hermano y quitarás al mal de en medio de ti.
Versículo 20. Y los que quedaren, hollarán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. 21. Y no le ah, compadecerás, dame decirlo otra vez, le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ese es el Deuteronomio capítulo 20, perdón, 19, 15 al 21. So, bien claro, no hay confusión ahí. Y en Levítico 19, capítulo 19, 26, no andarás chismos entre tu pueblo, ni te opondrás a la sangre de tu prójimo. Yo soy el Señor. So, bien claro en lo que Dios está explicando, lo que nosotros tenemos que cumplir. So, Proverbios 12 y 22, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son sus contentamiento. Así, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero poner Dios contento conmigo. Yo no quiero que Dios se siente mal de mí por mentiras. So, vamos a seguir en lo último. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6, versículo 19. Ok, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosas, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí está, ahí está. So, bien importante que uno entiendes el daño que puede pasar en ti y en lo demás, en su familia, en sus relaciones. Y eso porque Susana, el libro de Susana, muy importante, coge el tiempo para leerlo. Y si van a buscar muñequitos en YouTube del libro de Susana, tiene que tener cuidado porque están mezclados con diferentes cuentos también de la Biblia, y puede confundir a sus hijos. Y tú no quieres que sus hijos salen confundidos, tú quieres que ellos saben la ley bien claro. So, ya estamos en el libro de Susana. Pasa un buen día y tengo ustedes en mis oraciones y, y felices en sus casas dentro de este estudio. Shalom.